Hola, en esta oportunidad quiero compartirles un fragmento del libro de las Mil y una Noches. Esta es una recopilación de cuentos medievales del Medio Oriente. Esta parte que les quiero compartir se titula Primera Noche. Historia del mercader y el efrit. Cuento del primer jeique. Shahrazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y echando mano al saco de provisiones sacó unos dátiles, y cuando los tuvo comidos tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit enorme de estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo. El mercader repuso: ¿pero cómo he yo matado a tu hijo? Y contestó el efrit: al arrojar los huesos dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron. Entonces dijo el mercader: considera, oh gran efrit, que no puedo mentir siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirle lo de cada uno y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras. El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres, los hijos. Después, el mercader hizo un testamento y estuvo con su familia hasta fin de año. Al llegar este término, se resolvió en partir. Y, tomando su sudario debajo del sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión. Y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: ¿por qué razón estás parado solo y en este lugar tan frecuentado por los efrits? Entonces le contó el mercader lo que había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque dueño de la gacela se asombró grandemente y dijo: ¡por Alá! ¡Oh, hermano! Tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería el motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente. Después, sentándose a su lado, prosiguió: ¡por Alá! ¡Oh, mi hermano! No te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit. Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos con 2 lebretes negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces, ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla.
A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta. Se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en la mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: «Ven para que yo te mate como mataste a mi hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader y los 3 jeiques empezaron también a llorar, a gemir, a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y, besando la mano del efrit, le dijo: «Oh, efrit, jefe de los efrit y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeique. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». El primer jeique dijo: «¿Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío de carne y de mi carne y sangre de mi sangre? Cuando esta mujer era todavía joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina que, gracias a Alá, me dio un hijo varón más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo regresé de viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos nada de él». Entonces, durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me bajó la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangando mi brazo, levanté los faldones de mi túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca rompió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase. Pero al desollarla no le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo», y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero ¡con qué lamentos! ¡Con qué lamentos! Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración, vio Sherezada que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Donzenada le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Sherezada contestó: «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la próxima noche, si vivo y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Después, el rey y Sherezada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sherezada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto al rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros hasta que acabó el día.
y el visir se fue perplejo en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado, el diguán del rey Sharsiad volvió a su palacio.